¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Este Ecuador amazónico! Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Este Ecuador amazónico! Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos. Toda la vida, por favor, ¿cómo están esos ánimos? Por el amor. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo están? Yo quiero saber cómo les va. ¿Cómo dicen que les va en esta mañana de sol radiante en la capital de los ecuatorianos? ¿Con ánimo o sin ánimo? ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, mi querido Andresito, empezando esta canción, con esta canción lindísima de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules. Ese toquecito es de Los Ángeles Azules. Sí. Yo tengo un poco de recelo porque quizá en la transmisión nos ven movernos y no saben por qué. O sea que estamos ahí bailando. Estamos así bailando y seguramente no saben por qué estamos bailando. Así que hacerles la aclaración respectiva del caso acá en nuestra emisora, que es la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Estamos con una pista muy chévere, muy bacana, muy chévere bacán champú, para que usted pueda disfrutarla, pueda bailar un poquito, zapatear a pesar de las circunstancias que vive el Ecuador. Hay que ponerle buena cara, buen ánimo y buena vibra. Por favor, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. También les damos la bienvenida en el mundo entero a quienes nos escuchan y nos miran a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias también a quienes nos acompañan en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, en YouTube y en todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Nuestro Twitter, @AndrésDuránS y @Salomé181 en Twitter. Ahí Harán se pueden enterar de todo seguir lo que andamos haciendo. Así que harán el favor de poner un like. Muchas gracias a todos ustedes. 9 de la mañana con 10 minutos de este miércoles 24 de marzo del 2021. Damos inicio a 7F Ecuador por más democracia. Nos vamos ya con el extracto de nuestros queridos amigos los plumíferos en Mi Pluma Lo Eligió. Vamos a ver. ¡Échele! Tu casa solo tuya y nada más que tuya, la de Pichincha Universal. Póngase pilas, póngase muy pilas. ¿Por qué razón tenemos que ponernos pilas hoy, Carlita? ¿Qué pasó? Uy, por todo lo que va pasando. ¿Quiere que le diga sí. que vamos a tener? Hoy tenemos un montón de cosas y tela que cortar, pero vamos primero con los plumíferos. Ya, vamos ¿parece? rápido entonces. Por Vamos favor, con Pluma póngase Religión. pilas porque nuestros amigos del Javi, el Pollo Ojeda y el Patricio, el Patito Peralta, regresaron con el programa Mi Pluma Lo Eligió y conversaron con Marlon Cadena sobre el nombre Ulester. Eso está bien, ¿no? Sí, Ulester. Ulester. Vamos a ver No hay tilde, de pilas, dónde salió ese nombre. No hay acento ahí. Ulester dice, a Ajá. secas. Vamos a Vamos a escuchar ver. entonces.
Marlon Gullester, cadena carrera. Vaya nombre, Gullester, nunca lo había escuchado. ¿Qué significa? Me parece que ustedes han estado rebuscando en el baúl, ¿no? En el baúl de las cosas. Sí. Bueno, yo vengo de una parte rural, donde siempre también fue mi inquietud qué es lo que había pasado. En ese entonces, mis padres y todos los vecinos solían escuchar las radionovelas. Ya. Entonces la radionovela, la televisión llegó más o menos en 1970, en la época del boom petrolero, y a la zona marginal, a la zona del campo, pues llegó más tardíamente. Entonces en ese sentido, toda la gente se dedicaba a escuchar las radionovelas y alguien había llevado un cassette con alguna radionovela de Argentina y había un personaje que le había impactado a mi madre. Entonces, supongo que debido a eso, exactamente. Y como me imagino que nunca más se reeditó esa novela, pues creo que el único Gullester, ojalá que no del planeta, pero al menos en Pichincha y en Ecuador soy yo. Vaya, buena historia. Claro. Nosotros en Pichincha Universal tenemos la de Calimán, claro. El ojo de vidrio también. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. A buscarle la de Argentina Gullester, para ponerle para conocer la historia del nombre. Claro. Calimán era galante con las mujeres y caballero con los hombres. Hay que buscar qué es lo que hacía el Gullester. Qué alhaja, el único Gullester, dice. Ya, el único Gullester del Ecuador. Qué alhaja, oye. Ya tenemos un Gullester acá en el Ecuador. Qué alhaja. Hay que buscarle, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hacía su personaje? ¿Cuál era ¿Sabes que muchas mamás sacaron los nombres de sus hijos o de sus hijas de las telenovelas, ¿no? De antaño. También. Sí, te puedo decir que sí. Sí. Había una telenovela brasileña que se llamaba El Rey del Ganado. Hace años, y era el Bruno Metzenga. Era el por eso le hacendado. Pusiste a tu hijo Bruno. Me encantó ese nombre cuando lo escuché, dije, wow, nombre. Claro, después ya vino Bruno Mars y toda la cosa. Entonces dije, no, mejor para mí, Bruno. Ahí quedó. Pobre guagua, ve. Ahí quedó Bruno, me encanta ese nombre, es un nombre súper fuerte y lindo. Pero chévere, sí. Vea, nos hemos inspirado algunas mamás en las telenovelas. Yo quiero enviar un fuerte saludo a Carito Herrera, Carolina Herrera, que nos dice, excelente programa, soy su fan. Nosotros también somos tu fan. Gracias, Carito, gracias. Muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizan y nos ven a través de todas las redes sociales y de todos nuestros canales de comunicación. Por eso también ustedes tienen que visitar todos los días miércoles y domingo el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones para que vean un nuevo capítulo de Mi Pluma. Lo eligió 19 horas del día de hoy también. Hará el favor. Vamos rápidamente entonces con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Porque hay tela que cortar y nos vamos a transformar porque nos vamos a poner un poquito serios porque la cosa está caliente. Échele, Javi. ¿Qué dice Larry? Casi que me caigo. No se caiga, porque ya se cae, pero que del susto, creo, de todo lo que nos ha tocado ver desde el día de ayer. Estábamos ahí analizando estas declaraciones del señor Lenín Moreno y creo que sí, todos nos caímos. Ese sonido que pone, nos caímos, sí, así nos caímos del día de ayer. Y el señor presidente Lenín Moreno dice que no hay por qué escandalizarse por este tema de que se han vacunado unos antes que otros. Es decir, que se han vacunado su círculo cercano. Hizo una analogía de que él y sus ministros se han vacunado antes que los demás ecuatorianos porque compara la pandemia con la guerra. Y dice que en la guerra se requiere que los altos mandos estén siempre cuidados. Veamos lo que dijo el señor Lenín Moreno. Manifieste la necesidad que tiene un gobierno de poder proteger a sus autoridades. No es por el presidente de la República, no es por los señores ministros, por favor, es por la seguridad del Estado. Todas las normas de seguridad marcan que en caso de guerra, que en caso de epidemias, hayan que hacer el círculo epidemiológico en el cual se respalde en el caso de las pandemias y en el caso de la guerra, el círculo cercano a la presidencia, porque imagínense ustedes si en un momento determinado le ocurre algo al señor ministro de Finanzas. Imagínense que en una guerra alguien decía,
que todos los ciudadanos son iguales. Sí, todos los ciudadanos son iguales. Pero en una guerra no puedo poner al general al frente de la batalla. Es obvio. No por el presidente de la República, que es la presidencia de la República que estoy ejerciendo en este momento yo. No. Por seguridad de Estado. Por mi condición, además de discapacidad. Por mi condición de discapacidad. Existen normas bien claras. Protocolos de la Convención Internacional, la Convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad que han sido aplicados. Así de simple, no hay por qué escandalizarse. Todo lo contrario, en este momento, gracias al plan que se ha elaborado de forma inmediata, gracias al registro que ya está funcionando. Esto a uno le transforma, ¿no? El buen ánimo con el que se inicia, con esperanza, con ganas. Digo, no interpela la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, ni el empeño que cada uno de nosotros, los que hacemos Pichincha Universal, tiene el momento de cumplir con su oficio, pero sí molesta y sí genera rabia y al mismo tiempo impotencia, ¿no? De que en un discurso por parte del primer mandatario se combine primero la mentira, que ya es una característica particular de la sociopatía institucional con la que gestiona este gobierno la epidemia, la pandemia, la sindemia, y además de aquello, lo que sí genera bastante incertidumbre es que, fíjate esta característica napoleónica que tiene Moreno en su discurso, ¿no? Prácticamente el Estado soy yo. Exactamente. El Estado soy yo, la crisis soy yo, y por ende yo soy el que está en primera línea y todos me tienen que cuidar a mí. Y mira el argumento que pone y dice, por mi condición de discapacidad. Señor Lenín Moreno, según registros del 2019 de la base de datos del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, existen 455.829 personas con alguna discapacidad en el país. Así que no es el único. Creo que si vamos por ese lado de que su condición de discapacidad, pues debe haber pensado en los otros ciudadanos y ciudadanas que también tienen esa misma condición, digo yo, ¿no? Sí, hay una combinación en su discurso de indolencia, de parasitismo, digamos, no le interesa lo más mínimo la vida de los ecuatorianos, considera que el Estado es de él, considera que las personas que están enfrentando esta situación en primera línea es él y su gabinete. Ayer habían circulado algunos videos en las redes sociales de personas de la tercera edad que clamaban por una vacuna. Qué terrible, ¿no? Porque vivían enclaustradas en sus domicilios sin poder moverse, o con enfermedades o patologías debido también a la edad. Y yo sí creo que este gobierno pasará a la historia y espero que sea juzgado por los tribunales en algún momento independientes del Ecuador por crímenes de lesa humanidad. No tengo empacho en decirlo. Totalmente. Este gobierno ha sido cómplice de la mayor crisis económica, sanitaria y social que ha vivido este país. Él y sus secuaces, digo, la gente que apoyó la reforma en el legislativo, encabezadas por Guillermo Lasso y Jaime Nebot, el 87% de las reformas de carácter económico las impulsó junto con el movimiento Creo. La adopción de esa ideología, recuerden ese 29 de junio de 2018, cuando Guillermo Lasso dice, qué bueno que haya dado ese giro político, qué bueno que haya dado ese giro ese giro ideológico de Lenín Moreno. Entonces, me parece a mí que tenemos que estar con los ojos muy abiertos, tenemos que empezar a ver con mayor claridad lo que sucede en el país y entender quiénes son, quiénes han estado vinculados al poder de turno para generar la catástrofe nacional que estamos viviendo. Y sobre todo esa indolencia que es una variable constante en el discurso de Moreno. Ese discurso de indolencia, justamente. Y a lo que tú hacías de alusión hace un momento, Andrés, vamos a ver un video en estos momentos, que no nos cierre el Javi Bisuete los micrófonos para que quienes nos acompañan en redes sociales, en YouTube, puedan ver este video el día de ayer. A una gran cantidad, mientras la gran cantidad de adultos mayores esperaron durante horas
para que lleguen las vacunas al exterior del Hospital del Adulto Mayor en Quito, mientras la élite recibe invitación con cóctel y concierto incluido para la vacunación por parte del gobierno. Ahí están viendo ustedes las imágenes del día de ayer, estuvieron ahí centenares de adultos mayores en Quito, y eso se repite en varias ciudades del país. Lo hemos visto en Loja, lo hemos visto en otras ciudades también, mucha aglomeración de adultos mayores tratando de acceder a una vacuna, por el ofrecimiento obviamente de este gobierno de que los iba a vacunar como un grupo prioritario. Esto es un insulto realmente, es un dolor, es indignante, creo que ya no tiene ni siquiera palabras ni adjetivos para describir esta situación, nos duele muchísimo, realmente. Sí, efectivamente. Avancemos entonces con el video de un tuit de Enclave Política que dice lo siguiente: indignante en Ecuador mientras la élite recibe la invitación con cóctel y concierto incluido para la vacunación por parte del gobierno de Lenín Moreno, cientos de adultos mayores esperan por horas a que las vacunas lleguen en los exteriores del Hospital del Adulto Mayor de Quito, como ya lo había dicho Carlita. Ustedes deben ver en nuestra transmisión la indolencia que existe, ¿no?, por parte del gobierno, que es la principal tónica de este gobierno. Digo, si uno hace un sumario o una sumatoria de los hechos más importantes de este país, se va a encontrar con que este gobierno ha sido el artífice de crímenes de lesa humanidad, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia sobre los hechos del paro de octubre. Se va a dar cuenta que existe un subregistro de 50,000 personas, 45,000, 50,000 personas que han fallecido, perdieron su vida durante esta sindemia. Se va a dar cuenta también que hay 1,5 millones de personas desempleadas, que los datos del INEC no son verdaderos, y que además hay un incremento de la concentración de la riqueza espeluznante. Y en esta concentración de la riqueza, claramente el poder financiero, me refiero a los bancos privados, han sido los claros beneficiarios, encabezados por el Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha. No tengo empacho en decirlo, digo, las cifras avalan aquello. 15,000 millones de dólares de los activos concentra solo el Banco de Guayaquil, solo el Banco de Pichincha. Entonces me parece a mí que hay que tener la suficiente claridad para pensar muy bien el voto en estas próximas elecciones que se vaticinan. Porque estamos hablando no de el progreso o la sostenibilidad del progreso de la clase media. Steinhagen en algún momento decía, la clase media es un eufemismo, porque en algún momento deja de ser clase baja, se convierte en clase media y adopta el comportamiento de una clase alta, lo que Schmuckler consideraba como la espiritualidad burguesa. Entonces no se trata de ese dilema en este momento, se trata de nada más y nada menos que la supervivencia de todas y de todos. Esta elección que se vaticina para este 11 de abril es decisiva para la historia de los ecuatorianos, para la supervivencia económica, social, política, institucional y hasta humana de los ecuatorianos. Por Dios, que dejen de tratarnos como que no entendiéramos las cosas, que dejen de tratarnos, que dejen de burlarse de las y los ecuatorianos. Ayer en este mismo discurso al que hacíamos alusión el presidente Lenín Moreno hablaba de que no ha habido plan de vacunación, de que si el único plan de vacunación existía era en la cabeza del señor Ceballos. Qué fácil ha sido para él durante estos 4 años siempre echarle la culpa a alguien más. Señor presidente, usted es la cabeza de este país. Que usted diga que no estaba en su plan de... No creo que sea la cabeza, Carlita. Bueno, sí, realmente siempre ha sido una gallina sin cabeza este gobierno, pero no puede deslindarse de su responsabilidad como presidente de la República y decir, es que el ministro es el que tiene la culpa. En un tema tan importante y tan necesario y tan urgente para el país, que venga a decir que no hay un plan de vacunación y que ahora se supone que el ministro de Salud se pasó todo el fin de semana trabajando y ahora debemos aplaudirle. Realmente es indignante. Yo estoy súper indignada por estas declaraciones del presidente de la República y decirle, deje de burlarse de nosotros. Sinceramente, ya deje de burlarse. Mejor ya, calladito. Porque ya creo que no tiene que decir nada más. Y a propósito de esto, Carlita, y de quienes han sido los beneficiarios directos, ahí se unen estos dos temas, ¿no? Injerencia en este gobierno nacional. Avancemos con una nota del señor El Banderillero Acosta. Adrián nos comenta lo siguiente.
En una nota publicada en nuestro portal de Pichincha Comunicaciones, usted la puede revisar en www.pichinchacomunicaciones.com.es, nos dice lo siguiente: Adrián, accionistas del Banco de Guayaquil también fueron beneficiados con la vacuna contra el COVID-19. Otros VIP. Otros VIP, que son nada más y nada menos que accionistas del Banco de Guayaquil, recibieron la dosis como parte del grupo de 300 integrantes del Rotary Club de Guayaquil. El Ministerio de Salud también benefició con la vacuna contra COVID-19 a varios accionistas del Banco de Guayaquil, de propiedad del candidato presidencial Guillermo Lasso. Al menos 6 accionistas de esta entidad bancaria recibieron la dosis como parte del Rotary Club de Guayaquil, perteneciente a la zona 8 del Ministerio de Salud. Los beneficiados, póngale cuidado, querida audiencia, a esto porque es muy importante, con nombres, cotejado, verificado, contextualizado, se revisó todos los documentos al respecto. No es que por ahí filtraron algo y dijeron publiquen, no. Se revisó los documentos de los accionistas en función de la lista que había difundido este medio digital La Posta. Los beneficiados, póngale cuidado, fueron Anunciata Perpetua Espinosa Encalada, qué nombre, María Valenzuela Vaquerizo, Susana Bernaza Amador, Alicia Lizalde Icaza, Eugenia Victoria Castillo Illingworth, qué apellido, y Humberto Gonzalo Bastidas Olvera. Todos son accionistas del Banco de Guayaquil, señoras y señores. Según el catastro de entidades financieras de la Superintendencia de Bancos, y constan en la lista 300 vacunados contra COVID-19 pertenecientes al Rotary Club. Vacunados con música, con todas las comodidades, a la gran diferencia de nuestros adultos mayores. Carla, y si algún momento tenemos la oportunidad de entrevistar al señor Lasso y se le hace esta consulta sobre que cómo le hemos así, invitado también. Claro que lo hemos invitado. ¿Cómo así, pues, 6 accionistas de su banco, del cual es usted el principal accionista, tuvieron acceso a la vacuna de la COVID-19? Espero que no se atreva a decirnos, no mientas otra vez. Este grupo se suma a los amigos del presidente Lenín Moreno también, Andrés, recordemos, que también fueron inmunizados, entre los que constan los radiodifusores Diego Oquendo y Gonzalo Rosero, el expresidente Osvaldo Hurtado, el asesor de la campaña del señor Guillermo Lasso también, señor Jaime Durán Barba, el rector de la Universidad de las Américas, Carlos Larriátiga, el único rector de las universidades que no respondió a la carta, negándose, obviamente porque ya está vacunado, el ex vicepresidente León Roldós, los suegros del gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, y familiares del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Yo quiero insistir en algo que nosotros ya lo hemos tratado en diferentes espacios de Pichincha Universal, que tiene que ver con el artículo 80 que muy amablemente, muy gentilmente nos permitió conocer el doctor, el jurista penalista Adolfo Moreno. Él nos decía que incluso este gobierno y sus secuaces, casi que me trago otro mosco. No se trague el mosco, yo estoy tragando el mosco. Podrían ser procesados por el artículo 80 del Código Integral Penal. ¿Saben por qué delito? ¿Sabes por qué delito, Carlita? ¿Cuál es el delito que dice el por exterminio. Por exterminio qué de la dolorosa población palabra, ecuatoriana. O sea, exterminio, señoras y señores. Si nos damos idea de la magnitud del concepto, exterminio de la población ecuatoriana. Que se usaba en la época nazi. Sí, o sea, fíjate tú, y hay algunos, como el canciller actual, que publica en su Facebook cosas a favor, o da al menos esa impresión, del nazismo. A pesar de que fue embajador en Alemania. Fíjense la paradoja. O sea, yo creo que llegamos a un punto en el que han pasado y han sucedido tantas cosas que es muy complejo y difícil procesarlas, pero hay que detenernos para entender la situación que está viviendo el Ecuador. O sea, tenemos un canciller que avala ese tipo de comportamientos políticos, sociales, económicos que condenaron a la población europea en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos la presunción de que este gobierno, según Adolfo Moreno, podría ser procesado por el artículo 80 del Código Integral Penal, por el delito de exterminio de la población. ¡Qué delicado, caramba! Yo me pongo a pensar cuando digo esto y digo, ¿en qué país vivimos, por Dios? O sea, esto ya no tiene que ver con el correísmo, anticorreísmo. Esto tiene que ver con la humanidad. De humanidad. No sé. Por Dios.
Realmente nos ponemos un poco, nos exacerbamos con Sí. este tipo de noticias y continuamos, Andrés, si es que damos lectura así rapidito a una nota que hizo el diario español. Aquí en el Twitter tenemos Radio Francia Internacional, hace referencia a una entrevista que le hizo al candidato Guillermo Lasso. Es una noticia bastante extensa, pero entre ellas, una de las preguntas que le hace el periodista es, y le dice, su rival, el candidato Arauz, lo acusa a usted de estar vinculado con los paraísos fiscales. Su hijo dirige el banco Banisi, con sede en Panamá, no sé ni cómo se llama el banco, ya ve, con sede en Panamá, país inscrito en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Su esposa aparecía además en 2017 como dueña de la empresa Brothers Investment con sede en las Islas Caimán. ¿Por qué mantener estas inversiones que, si bien son legales, alimentan las dudas sobre la ética de un candidato a la presidencia? Eso es lo que le pregunta al señor Lasso. Dice usted, y él a lo que responde el señor Lasso, y le dice, ¿usted no se llama Andrés? Con esta muletilla que generó en el debate presidencial. Todo lo que usted ha dicho es absolutamente inexacto, falso y no es verdad, dice. El debate del domingo 21 de marzo le dijo Andrés, no miento otra vez porque esos son bienes personales, están a nombre de mi esposa en el Ecuador, no están a nombre de ninguna empresa, de ningún paraíso fiscal. ¿Por qué están a nombre de su esposa? Esa es mi pregunta y por eso es que hacemos alusión a este tema. Y yo personalmente no tengo ninguna inversión en Panamá, mis hijos son mayores de edad y si mi hijo ha decidido trabajar en un banco en Panamá, yo respeto su decisión. Eso no tiene nada que ver con mi vida política. Por lo tanto, le pido a usted, Rafael, que es el periodista de Francia Internacional, no mienta, no siga mintiendo como Andrés, porque lo que están haciendo es simplemente con una mentira crear una narrativa falsa para torcer la historia. Me parece que no responde la pregunta del periodista de Francia Internacional y a mí me sigue quedando las dudas. No sé a ti, Andrés. ¿Por qué no responde? Esto creo que es muy sencillo y voy a citar algo que Carol Murillo, la socióloga, nos ayudó a comprender en un artículo publicado en la revista Ruta Crítica, Impresiones de un debate fallido. Yo lo sinteticé en 3 elementos, ¿no? Uh-huh. El fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Muy sencillo, es, digamos, la banalización de lo que realmente importa. Eso es el fetichismo. Tiene esa pata, pero también tiene otra pata. Es decir, a ver, ¿la economía importa? No, para el señor Lasso no importa la economía. Lo que importa es ir a un debate presidencial e imponer esta muletilla. Eso es lo que importa para Guillermo Lasso, ¿sí? Y además de eso es la inflación de este lema. Porque fíjate que reducimos el debate a cuestiones banales, pero al mismo tiempo inflamos esas cuestiones banales pronunciadas y propuestas en ese espacio. Entonces, me parece a mí que esta fetichización del debate público presidencial ha terminado también con demostrando esta incapacidad intelectual que tiene la derecha ecuatoriana, parafraseando a Carol. Una incapacidad intelectual de entender lo que realmente sucede en el país y lo que necesita la población. Lo que las y los ciudadanos queremos escuchar. Cuando a Lasso le pregunta qué pasa con los crímenes de lesa humanidad cometidos en el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, no tiene que responder. Responde con una foto. Porque él es parte de eso, porque él sostuvo la civilidad y la democracia que representaba Lenín Moreno según el discurso de Guillermo Lasso. Entonces, tienen una incapacidad intelectual y moral para proyectarse y para proyectar a su propio pensamiento político. Ni siquiera derecha, ni siquiera la concepción de derecha. O sea, ya estamos rayando en un punto fascistoide, autoritario, antidemocrático. Y para cerrar, en el marco y en el contexto más triste de la historia del Ecuador, que es el estrangulamiento del bolsillo de todas y de todos. Entonces hay que saber leer esas cosas. Me parece a mí que a eso apunta con estas muletillas. A acabarnos económicamente, a destruirnos moralmente y a banalizar lo que realmente importa que los ecuatorianos se sienten a debatir y a discutir en este momento. Y justo era la pregunta que queríamos comentarles del día de ayer, quienes respondieron a nuestra pregunta en el Twitter de Pichincha Comunicaciones del debate presidencial del pasado domingo 21 de marzo. ¿Cumplió sus expectativas?
El 69.8% de nuestros consultados dijo que no, para nada. El 30.2% dijo que sí, que creo que sí. Esperemos que sí les haya servido de algo el debate presidencial. A algunos les quedó más dudas que certezas. La pregunta que tenemos para ustedes del día de hoy, y así también ya abrimos la entrevista del día de hoy, ¿considera que el apoyo del movimiento indígena será decisivo para la segunda vuelta? Así le damos también la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Vaya y conteste nuestra pregunta en Twitter. Entre dos modelos, Ecuador decide. Ecuador decide. Entre dos modelos, Ecuador decide. Bueno, tenemos el gusto de contar con la participación de José Ángel Tipa Antuña, oriundo del cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi, es dirigente de la Alianza de los Pueblos, graduado de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador en 2016. Ángel, José, ¿cómo quiere que se lo trate, mi estimado? Buen día. No le escuchamos, Ángel, creo que está silenciado su micrófono. ¿Ahí? Alipunja. Alipunja, mi querido Ángel. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Expresarles ese cordial saludo a todos ustedes quienes hacen ese importante medio de comunicación, así también a todos los hermanos y hermanas a lo largo y ancho de la patria, también a nuestros hermanos inmigrantes ecuatorianos en el exterior. Para mí es un placer estar una vez más en este importante medio de comunicación y poder dialogar con ustedes. Adelante, le escucho. Muchas gracias por el espacio. Ángel, entonces voy a presumir que quiere que le digamos Ángel, les saluda Andrés Durán, me acompaña Carlita Coronel. Iniciemos sin más preámbulos, sin más preludios. Ángel, ¿qué decía al respecto del rol del movimiento indígena? La dirigencia de la CONAIE ha dicho que en este contexto y en esta contienda electoral, la más importante que ha vivido el país por las características económicas y sociales, hay que votar nulo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, antes de decir que estamos de acuerdo o no, no sé, permítanos hacer un breve análisis. Por supuesto. En qué consiste, en qué contexto nos encontramos y cuáles son los orígenes de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, particularmente algunas de las organizaciones sociales. Primero, aquí en el Ecuador, las organizaciones cuyos orígenes que nacieron es para la lucha social y política, entre ellos en este caso el movimiento indígena en el Ecuador nació a la cabeza la mama Dolores Cacuango, luego Tránsito Amaguaña, con un pensamiento de izquierda, del progresismo, que apuntaba justamente recogiendo toda la resistencia de la lucha de los pueblos aborígenes para reclamar justicia y para transformar una sociedad de hambre y miseria y para transformar en un estado de igualdad y de justicia social. Esos son los orígenes por la que la resistencia de los pueblos indígenas ha sido por décadas y en la que ha jugado un papel muy importante en la caída de los gobiernos de turno, gobiernos más corruptos de este país que tuvo. Entonces, desde ese punto de vista, hoy estamos en un proceso electoral crucial para la historia de nuestro país. Hay dos posiciones políticas muy contrapuestas. En este caso, el señor Lasso, que representa a la ultraderecha de este país, como es a la banca, representa a la tragedia nacional que vivió hace años atrás y que hoy los pueblos del Ecuador vivimos otra tragedia nacional. Por ejemplo, Lasso representa al despido de más de 1.450.000 trabajadores del sector público y privado. A ese representa Lasso. Representa a la represión de octubre. Representa a la imposición del Fondo Monetario Internacional aquí en el Ecuador. Representa Lasso a la subida de los combustibles, a la subida de los precios de productos de primera necesidad. Representa la instalación de la base militar norteamericana flotante aquí en Galápagos. Podríamos enumerar muchísimas cosas más. Por ejemplo, representa a la ley de apoyo humanitario con la que nuestros compañeros y compañeras trabajadores, que los pocos que quedan, están triplemente siendo explotados. Entonces, representa
a un gobierno más vago, más corrupto, más pillo como es señor Lenín Moreno, porque Lazo es gobierno, Lazo es candidato del oficialismo, entonces a eso representa, y por eso que nosotros resumimos, Lazo representa a la tragedia económica, a la tragedia nacional. Por otro lado, tenemos un candidato joven, preparado, además bien preparado académicamente y políticamente preparado, como es el joven candidato Andrés Arauz, un joven de 35 años de edad, que representa el progresismo, que representa a ese 10 años del gobierno del progresismo, que hizo semejante mega obras, que podríamos enumerar muchos, que representa un gobierno democrático que por primera vez en la historia del Ecuador hizo la constitución a través de una consulta popular que el pueblo ecuatoriano tuvo que ratificar en las urnas. ¿Cuándo había habido consultas? Jamás una consulta de ese nivel. Entonces, por eso decimos un gobierno que practicó la democracia, representa al desarrollo de los pueblos y nacionalidades, representa al respeto y la exigencia de los derechos de los trabajadores, y podríamos enumerar. Entonces, a eso es del progresismo y de izquierda, que realmente hizo respetar la soberanía nacional, que le mandó sacando la base militar norteamericana de Manta, etcétera. Podríamos enumerar muchísimas cosas. Por eso que hay dos posiciones contrapuestas bien marcadas, uno ultraderecha y otro es del progresismo y de izquierda en el Ecuador. En ese marco, desde el punto de vista de los orígenes de la lucha social y política de los pueblos y nacionalidades, no cabe el voto nulo. Para nuestra opinión, en ese contexto, llamar a voto nulo sería una actitud irresponsable y sería hacerle juego a la ultraderecha de este país. En ese marco, ¿qué es lo que quisiéramos decir nosotros como Alianza de los Pueblos del Ecuador? A los principales dirigentes de la CONAIE, a las organizaciones de base de la CONAIE, Pachacuti, sé que están enojados por un supuesto robo a la presidencia, pero ese no es culpa nuestra en este caso, no es culpa del progresismo, es culpa de su misma persona, de su compañera, en este caso la señora Diana Atamay, en la que con conteo rápido, sin tener los resultados oficiales, anunció que el señor Yacu Pérez estaría para la segunda vuelta electoral. Entonces, sé que están ardidos los compañeros y compañeras de las organizaciones de base del movimiento indígena de Pachacútec por culpa de la señora Diana Tamay. Entonces, en ese contexto, es preferible reflexionar, revisar los orígenes con la que nació el movimiento indígena en el Ecuador, entonces no caer en la trampa. Nosotros sí pedimos hacer una reflexión adecuada desde el punto de vista ideológico y político para que el voto no lo desperdiciemos, para que ese voto nulo que están llamando, más bien ese voto que sea para el progresismo, con el progresismo, si es posible sentar, si es posible dialogar. Ahora, quisiera señalar en qué consistiría el voto nulo ideológico. Mire, solamente le voy a poner un ejemplo, aunque no va a llegar eso y no lo ha llegado. Solamente si es que dos finalistas, dos candidatos en la segunda vuelta electoral fueran de ultraderecha, en este caso hubiera sido Lazo Nebot en la segunda vuelta electoral, ahí sí cabe, ahí sí corresponde, ahí sí sería voto nulo ideológico para las organizaciones sociales, para los pueblos y nacionalidades indígenas, para el pueblo en general, llamar a voto nulo en ese contexto. Pero en este momento nosotros no consideramos que es adecuado y vemos con preocupación, y por eso que hacemos ese llamado a esos líderes históricos, a las organizaciones de base, a que el voto nulo sería irresponsable y hacerle juego a la derecha. Más bien, hagamos un análisis, reflexionemos que el voto venga para el progresismo. Estimado Ángel, entonces, a las declaraciones que hizo el día de ayer el señor Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, el día de hoy en la mañana también Carlos Sucuseñay, presidente de Ecuarunari, por un lado, uno dice voto nulo justamente por todo esto que ninguno de los dos candidatos les convence, dice Pachacuti, y el Ecuarunari en cambio habla justamente lo que usted decía del CNE, de que hay mano ahí en el CNE y que no garantiza un proceso electoral transparente.
Sin embargo, con todo lo que nos ha comentado, que ha sido bastante claro y bastante pedagógico lo que nos acabas de comentar, mi estimado Ángel, quiere decir entonces que lo que dicen los dirigentes de ese llamado al voto nulo no representa lo que es realmente la base del movimiento indígena, es decir, las comunidades, las y los hermanos indígenas no están específicamente votando por el nulo porque sus dirigentes lo piden o lo dicen. Será un voto que realmente será reflexivo de cada uno. Sí, en efecto, desde luego nosotros estamos diciendo como personas que vivimos en el territorio, que vivimos en carne propia esa tragedia nacional. En el sector indígena, ¿cómo se le puede ocurrir un voto ideológico, un voto nulo ideológico a esta altura del escenario en la que estamos viviendo, que hay dos candidatos, como había señalado, que son totalmente contrapuestos? Nuestros compañeros y compañeras en el sector indígena están siendo triplemente explotados, abandonados por el Estado. Imagínense, estamos viviendo una tragedia económica. Mire, en el gobierno de Rafael Correa, cada quintal de chochos costaba, en el año 2015-16, cada quintal de chochos costaba $300 el quintal. Ahora, hace casi un mes acabo de vender por $85 el quintal, y así le puedo poner solamente como ejemplo. Entonces, el campo está completamente abandonado, estamos en una tragedia. Así también, del campo se han migrado a las empresas privadas brocoleras, a las empresas florícolas, no a todas, pero ahí están siendo triplemente explotados con esta ley de apoyo humanitario. Están contratados a mitad de tiempo, a mitad de sueldo. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a esa ley deberían entrar a las 7 de la mañana y salir a las 12 del mediodía y ganar la mitad de sueldo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Están siendo contratados a mitad de tiempo, a mitad de sueldo, pero la tarea le han dado 3 veces más. Mis familiares, mis compañeros están trabajando en aquellas empresas, entre ellos en la empresa del señor Herbas, donde a mí me debe también las utilidades. Mire, ¿qué es lo que está pasando? Entran a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ni a las 8 de la noche no terminan una tarea y todavía tienen que ir a trabajar el día sábado para terminar la tarea rezagada, y así en el mes están ganando los $180 mensuales. Entonces estamos viviendo en una tragedia nacional. Desde ese punto de vista que le estoy poniendo solo como ejemplo, no cabe voto nulo. Nuestros compañeros saben muy bien que la derecha en este país son los principales causantes de semejante crisis económica en la que estamos viviendo. Por tanto, el voto nulo de alguna manera está pegando por esa semejante campaña, sí, pero la responsabilidad que tenemos como organizaciones sociales, también estamos trabajando en efectivamente hacer un debate ideológico. Hoy realmente cabe poner en lo más alto el debate ideológico y político para de esa manera ganar razón en el electorado, particularmente en los pueblos y nacionalidades. Desde ese punto, repito, lo más coherente con los principios ideológicos y políticos de la tendencia, como somos con hermanos Pachacuti y el movimiento indígena, lo más racional es analizar, preferible sentar con el progresismo, acordar la inclusión dentro del programa de gobierno de Andrés Arauz, puntos que ellos consideren necesarios. Ángel, a ver, para ponerlo un poco en perspectiva al tema, una cosa es lo que desee la dirigencia de la CONAIE y Pachacuti y todas las organizaciones que tengan un nombre y una presencia dentro del movimiento indígena. Pero otra muy distinta es el deseo y la voluntad de todas esas bases y de toda la comunidad indígena. Te consulto esto porque a mí me da la impresión de que una cosa puede ser lo que perciba la dirigencia y otra muy distinta es la intención de las grandes mayorías. Dentro de las bases, dentro de las comunidades indígenas, ¿hay la intención de votar, digamos en este caso, optar por la vía de Andrés Arauz? ¿O definitivamente hay un consenso unánime alrededor del voto nulo dentro de la comunidad indígena? Bueno, la resolución de la CONAIE Pachacuti, a la cual nosotros tenemos respeto, sí, pero no compartimos, ese hecho no significa que todos los pueblos y nacionalidades indígenas se le va a acatar. No. Claro. Un porcentaje importante va a ir a voto nulo, eso sí es verdad. Pero la mayoría de votos en este momento
consideramos que va a venir al progresismo y por eso que estamos trabajando con otras organizaciones indígenas que no estaban incorporadas en la campaña de la primera vuelta de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Estamos vinculando directamente, repito, a otras organizaciones indígenas que no estaban vinculados y esa gente está completamente de acuerdo. Ven con preocupación a veces la actitud de sus máximos dirigentes en la que, como nosotros anteriormente habíamos señalado, prácticamente con esta actitud se ratifica que el horizonte político prácticamente está perdido. En ese escenario, téngase por seguro, no se va a ir el voto unánime de los pueblos y nacionalidades por el voto nulo. Habrá un porcentaje, sí, pero la gran mayoría de votos consideramos que va a venir ahora más que nunca en la segunda vuelta electoral para Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que representa al progresismo en el Ecuador. Y en ese sentido, Ángel, ¿cuáles son las acciones que ustedes han tomado, digamos, para generar ese recambio, ¿no?, en la intencionalidad del voto? Hubo un importante porcentaje de la población serrana y de las comunidades indígenas que le dieron el voto a Yacu Pérez. ¿Ustedes cómo piensan revertir eso? ¿Cuál es la estrategia que están armando? ¿Qué están haciendo en territorio? Has dicho algo al respecto de hacer concientización alrededor de la ideología política. ¿Qué están haciendo en concreto en los espacios sociales y políticos? Bueno, lo que venimos haciendo en este momento, coordinando con una serie de organizaciones sociales, con los compañeros de UNES en las provincias, lo que estamos haciendo es recorriendo comunidades, visitando dirigentes y debatiendo desde el punto de vista ideológico las dos posiciones políticas y en la cual estamos llamando a votar por la lista 1. Es así que estamos programando una serie de reuniones en comunidades, en parroquias, así también estamos organizando eventos masivos. Eso tiene que ser principalmente en algunas parroquias indígenas. Por eso mismo, justo en este momento me encuentro acá en la ciudad de Quito para coordinar, para ojalá concretar algunos eventos de carácter masivo, principalmente para la Sierra Central, que estamos coordinando con los compañeros de organizaciones sociales de la Sierra Central. Repito, lo que más estamos procurando en este momento es hablar con las organizaciones de base del movimiento indígena, a la cual tenemos el alto honor de tener una amistad con muchísimos dirigentes y en la cual nos han comunicado, y más bien la agenda no nos alcanza, sí, realmente no nos alcanza la agenda, sin embargo estamos coordinando las actividades. Repito, son organizaciones sociales que no estaban vinculados en la primera vuelta de la campaña por Andrés Arauz, ahora han acercado muchísimas organizaciones sociales y eso en el voto va a ser reflejado. Estimado Ángel, antes de terminar la entrevista, también quisiera que nos comentes cuál es su posición. La CONAIE ya presentó el día de ayer una carta hablando sobre el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia creada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Ahí hacen alusión a una denuncia que ellos ya hicieron a la Fiscalía General el pasado 12 de octubre del 2020 junto a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, y ahí hacían obviamente Tucumbi, que hacían ya alusión a quiénes son los responsables de lo que sucedió en octubre del 2019. Y dice claramente en uno de los últimos párrafos: no somos indiferentes a este informe, así como tampoco hemos marginado su trabajo denodado y positivo. Al contrario, hacemos un llamado para coordinar, complementar y exigir verdad, justicia y reparación, sea a nivel nacional o internacional. Y el día de hoy también tenemos ya una nota donde dice que la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, solicita que activen todos los mecanismos de cooperación penal internacional para que María Paula Romo comparezca a todas las fases y etapas del proceso judicial por el presunto delito de lesa humanidad. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su perspectiva de lo que sucede en este tema y sobre este informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia? Nosotros estamos de acuerdo con ese informe de la Comisión de la Verdad y nuestro saludo para el defensor público. Realmente ha tenido las agallas para presentar esa denuncia penal, incluso pedirle que el presidente Moreno ya no tenga la posibilidad de salir del Ecuador, que aquí en el Ecuador tiene que enfrentar ante la justicia. Sí, por ejemplo, esos son los temas fundamentales que nos coincidimos y los hermanos de Pachacuti y la CONAIE coincidimos en esos grandes temas. Coincide con el progresismo. Si con el progresismo Andrés Arauz lo que está planteando, conformar una comisión de la verdad para investigar, que en la investigación determine la materialidad de los hechos, los responsables, tanto autores intelectuales, materiales, y la reparación, la sanción para quienes tenga que ser. Entonces, en esos temas coincidimos. Por ejemplo, debemos unificar para que
todos juntos, unidos, luchemos para que esta gente que tanto daño hicieron en octubre sean sancionados. Entonces, desde ese punto de vista también, no cabe el voto nulo. Así que nosotros estamos de acuerdo con ese informe. Realmente no sé qué más tendríamos que hacer con nosotros como organizaciones sociales para que eso se haga efectivo. Estamos recorriendo en las organizaciones sociales, tendremos que generar movilizaciones a futuro incluso. Realmente, repito, son puntos que sí tenemos coincidencias y en base a esas coincidencias por temas de trascendencia nacional debemos unificar. Así que decirle a los dirigentes de Pachacuti y la CONAI, son puntos muy importantes en los que tenemos que unificar, caminar juntos. Ángel, te agradecemos muchísimo por tu participación, por la presencia en este espacio de noticias. Gracias por los aportes y los puntos de vista y auguramos éxitos en esta contienda electoral. Muchísimas gracias por el espacio. Decirles a todo el pueblo ecuatoriano, particularmente a los pueblos y nacionalidades indígenas, en este momento no cabe voto nulo. Llamarles a todos los compañeros y compañeras a cerrar filas a la ultraderecha, a los responsables de la tragedia nacional. En ese marco, trabajar todos en conjunto por el voto, por el progresismo, por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Ángel Tipantuña, él es el líder indígena y dirigente de movimientos sociales indígenas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos queda a nosotros recordarles la trivia que tenemos de esta semana de 7F Ecuador por más democracia. No se olviden, tenemos trivia 098-947-0058. Nos manda un mensaje de texto al 098-947-0058 con la respuesta correcta. Recuerdan que hubo un tiempo en la historia del Ecuador que no existieron debates presidenciales. Desde la primera vuelta, en el 2006 se retomó los debates presidenciales. Pero ¿cuál fue el último año en el Ecuador que se hizo un debate presidencial antes del 2006? Respuesta A, 1984, B, 1986 y C, 1981. Ahí está la respuesta correcta para ustedes. El que acierta en la respuesta tiene una cita, si es caballero, con Carlita Coronel. Y el que acierta si es damita tiene una cita con el banderillero Acosta. Así es, señores. Así que por favor, verás que ya acaba de confirmar. Así es, señores. Claro, aquí les entregaremos el premio de Pichincha Así que póngase Universal. Pilas, que la Carla le invita a los motes y el banderillero le invita a los chochos. Veredazo en los motes ahí al frente. Veredazo, ya está. Ofertado, pilas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, su presencia, por todos los saludos, el cariño, por seguir impulsando este espacio que es solo suyo, nada más que suyo. Y recuerde que las conclusiones son también suyas. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en este espacio 7F Ecuador por más democracia. Hasta mañana.